Según nos cuenta Giorgio Agamben en su tan breve como extraordinario libro Lo Abierto, en la Biblioteca Ambrosiana de Milán se conserva una Biblia hebrea del siglo XIII que contiene preciosas miniaturas. Y la escena que nos interesa de modo particular es la que representa el banquete mesiánico de los justos en el último día. A la sombra de árboles paradisíacos y regocijados por la música de dos intérpretes, los justos, con la cabeza coronada, están sentados frente a una mesa preparada de manera suntuosa. Lo que sorprende, sin embargo, es que en esta ilustración el miniaturista ha representado a los justos no con semblante humano, como uno esperaría, sino con una cabeza inconfundiblemente animal. Y así hallamos tres figuras en esa representación: el pico rapaz del águila, la roja cabeza del buey y la cabeza leonina de los animales escatológicos. Y también otros dos justos de la imagen exhiben, uno de ellos grotescos rasgos de asno y el otro un perfil de pantera. Y asimismo, en los músicos se observa también, particularmente en uno de ellos, en el de la derecha, una especie de hocico de simio. ¿Por qué los representantes de la humanidad en el fin de la historia están figurados con cabezas de animal? Los estudiosos que se han ocupado de la cuestión no han hallado hasta ahora una explicación convincente. Y lo que nos queda a nosotros, así como hubiéramos anhelado que hiciera Edipo con la Esfinge, quizás corresponde que resguardemos ese enigma de los justos del banquete final con las cabezas de animales. No sin antes recordar, ya que hemos mencionado la Esfinge, que esa criatura, la Esfinge, representa también algo localizado en una zona limítrofe entre los mortales y los dioses, ¿no? Una criatura configurada por pedazos de distintos animales. Los pedazos nos hacen pensar en el uno con mayúscula, y el uno con mayúscula no deja de remitirnos a lo despedazado. En otro capítulo del libro que hemos mencionado, Giorgio Agamben, refiriéndose a esta problemática sobre el estado de lo animal y lo humano en el mundo contemporáneo, nos comenta que la humanización integral del animal coincide con una animalización integral del hombre. Esto se corresponde con
las indicaciones de filósofos contemporáneos que ya han predicho cómo el capitalismo en la poshistoria se encamina inexorablemente hacia un estadio en el que la humanidad adviene hacia una nueva animalidad. Y por cierto, la amenaza de una catástrofe que destruye o al menos muta, transforma de manera trágica la identidad humana, ya se había materializado en los campos de concentración establecidos por los nazis, en el marco de un estado general de excepción, un espacio en el que la vida se volvió desnuda y el cuerpo quedó completamente abandonado a los arbitrios y caprichos de la biopolítica. El programa del campo de concentración se propone reducir a los sujetos apropiados políticamente como vivientes en un estado de excepción permanente. Y sobre los estados de excepción, en este periodo de la pandemia, se ha impuesto una reflexión, entre otras, respecto a quienes pregonan que frente a las normas somos todos iguales, fórmula que propone un para todos, en la convicción de que esto permite al grupo sostenerse, con lo cual se deduce de esta concepción que el Estado que conviene es, según esa fórmula, un Estado que administre y no gobierne. Incluso puede pensarse que en los tiempos modernos ha sido esa la esperanza de los países centrales, Europa y Estados Unidos, la de una era propiamente democrática en la cual se administre y no se gobierne. Hemos escuchado decir a algún analista político, en los países serios la gente ni sabe quién es el presidente, ¿no? En esta dirección va la fórmula de un tiempo moderno en el cual se administre y no se gobierne. Y en esa administración civilizada, digamos, bastaría disponer de comisiones de expertos que definan el bien común. Pero a esta idea de la administración prevaleciendo sobre el gobierno, se le opone otra teoría política que esgrime una fórmula diferente. Esa fórmula dice que existe al menos uno que no es como todos. Y a esta teoría se la denominó decisionismo, una teoría política enteramente construida como una teoría de la decisión. Y la única decisión interesante es, en efecto, la que está fuera de las normas, cuando hay fading de las normas, cuando hay caída de lo normativo, cuando el derecho ya no responde. Esta concepción advierte que mientras el derecho está en la escalera limpiando el piso para que todo esté bien lustrado, si ocurre algo excepcional, hace falta alguien, al menos uno, que no sea como todos, que esté disponible para responder el teléfono. Entonces, en el corazón del orden político se encuentra la siguiente pregunta: ¿cuál es la instancia que responde cuando se produce una situación excepcional? Porque indudablemente para pensar la política lo que importa es la excepción y no la norma. Y cuando ya no hay normas que respondan, ¿quién decide? Aquí la respuesta sobre quién decide atañe a la temática del soberano. Y soberano es aquel que decide sobre el estado de excepción. Y como decía, sin duda es un debate actual,
ya que hoy asistimos al combate entre los que esgrimen ese derecho de un para todos, de un Estado que sería pura administración, con los que defienden y mantienen la convicción de que existe en política otra cosa que la administración, que es del orden de la soberanía. Si se sostiene que la soberanía puede ser absorbida en una mera administración, uno se expone a cierto número de riesgos. Y lo que se pone en juego en esa dialéctica es efectivamente una tensión entre el todo iguales y el uno diferente, el uno como excepción. Y naturalmente se trata de un equilibrio sumamente crítico y delicado, porque depende de hacia dónde se incline la balanza y cuál de las opciones prevalezca, donde observaremos las consecuencias. Y esas consecuencias, si efectivamente se inclinan demasiado hacia un lugar de la balanza, esas consecuencias pueden ser nefastas. Es decir, sostener que el Estado es solo una administración que aloja un comité de expertos puede tener como consecuencia que en algún momento retorne un amo, así como ocurrió con la aparición de Napoleón Bonaparte luego de la Revolución Francesa, esa Revolución Francesa precursora de la liberté, égalité, fraternité, esa Revolución Francesa que decapitó a diestra y siniestra para garantizar que hay un para todos y no hay ninguna excepción. Y ese fue el costo. Y por otra parte, también debemos tener en cuenta que la institución irrestricta del uno con mayúscula como excepción, ya hemos visto lo que conduce en la catastrófica experiencia de los 12 años del estado de excepción nazi. Es un delicado equilibrio. En rigor fui conducido a estas reflexiones luego de observar algo que me pareció muy singular en los últimos acontecimientos que tomaron estado público, los ocurridos en el Capitolio, Washington, D.C., el 6 de enero último. Que un clima de guerra civil y golpe de Estado tomara por asalto a la misma potencia que en los últimos 70 años ha promovido y financiado guerras civiles y golpes de Estado en innumerables naciones del planeta, obviamente no es lo que más me llamó la atención. Y no me sorprendió, por otra parte, porque quienes nos dedicamos al psicoanálisis solemos constatar en el consultorio cómo muchas veces la alteridad retorna sobre lo propio de maneras extremadamente dolorosas y trágicas. En realidad, lo que me resultó curioso en estos acontecimientos del Capitolio fue la aparición de una imagen muy peculiar en la puesta en escena de la insurrección. Y es la imagen de un personaje investido con atributos animales o de un animal investido de atributos de personaje. Esta imagen me evocó inmediatamente ese banquete mencionado por Agamben en el que los comensales llamativamente portan cabezas de animales en un momento que no representa ya la historia, sino el después de la historia. Y también recordé que en la lectura de Hegel que hace Koyev, Alexandre Koyev, el hombre no es en efecto una especie biológicamente definida, ni una sustancia dada de una vez y para siempre. Es más bien un campo de tensiones dialécticas y creativas, diría yo, un campo que ya está cortado por cesuras que separan
para siempre en él la animalidad antropófora y la condición de sujeto. Lacan lo dice de modo crudo cuando se refiere a un cuerpo cortado en rodajas por la estructura del lenguaje. Yo agrego, el cuerpo cortado en rodajas de un animal muerto que nunca existió. Y Koyev, maestro de Lacan, en su introducción a la lectura de Hegel, pudo escribir que el hombre es una enfermedad mortal del animal. Y también señalar ya tempranamente, muy poco después de la finalización de la Segunda Guerra Mundial, que el American Way of Life no solo podría equipararse a una vida animal, sino que el American Way of Life es el género de vida propio del periodo poshistórico y que la presencia de los Estados Unidos en el mundo, reitero que Koyev escribió esto en 1948, la presencia de Estados Unidos en el mundo prefiguraba el futuro como un eterno presente en la humanidad entera. Así, el retorno del hombre a la animalidad no aparece como una posibilidad futura, sino como una certeza ya presente. Por lo tanto, no me pareció caprichosa ni banal, entonces, una imagen animal haciéndose visible en esta transición presidencial de la cuna del American Way of Life y del capitalismo más feroz. Esta imagen animal antropomórfica puede evocarnos tanto la figura del ancestro asesinado, sobre cuyo asesinato se funda la civilización, y asimismo esa imagen animal antropomórfica nos hace pensar en aquello que al circular entre marca y marca sin que nadie escuche, lea e interprete puede prefigurar acontecimientos trágicos en el porvenir. De hecho, lamentablemente, el 6 de enero último, la tragedia se inscribió en los sucesos del Capitolio. Pero atención, porque las cosas no son tan sencillas. Esa imagen de la animalidad antropomórfica, la turba que acompañó y los 76 millones de votos que el presidente saliente sumó, también pueden ser considerados una advertencia respecto a que un Estado de Derecho debe contemplar al menos uno que no sea como todos, que se haga cargo de la política y no meramente un comité de expertos que se encargue de administrar. La discusión queda abierta, la incertidumbre también.